noches a todos. Buenas noches. Felicidades a Uriel. Uriel, Brendis y Azul son los del mismo. Sí, son 3 cumpleañeros, Uriel, Azul y Brendita. Gracias. Los quinceañeros. Bueno, vamos. Felicidades, un pastel. Sí, pastel. Bueno, vamos a esta noche vamos a tocar un tema, es nuestra 6ª lección, ¿sí? Que se llama Mi Iglesia. Y normalmente todos hemos crecido con un concepto acerca de la palabra iglesia. Y siempre que desde pequeños oíamos la palabra iglesia, ¿qué era lo que venía a nuestra mente inmediatamente? A ver, ¿quién dice? Oyes la palabra. Era joven, aburrimiento. Me imagino, pero ¿qué más te imaginabas cuando oías la palabra iglesia? Es un lugar santo, posiblemente. Un edificio. Sí, un lugar específico para poder hablar con Dios. Antes era buscar un lugar específico, un edificio para poder hablar con Dios. Sí. Antes de que, eso me pasaba a mí antes de conocer a Jesús. Bueno, en cierta manera, ese concepto con el que hemos crecido todos cuando oímos la palabra iglesia, siempre pensamos en un lugar, sí, donde la gente se reúne, como dice Chávez, donde según podemos hablar con Dios, o como dice Uriel, bien aburrido, porque a mí me pasaba igual, ya veía la hora en que ya quería que terminara, pero bueno, eso es otro cantar. El problema es que la palabra iglesia viene del griego eclesia, y está compuesto de 2 palabras, que quiere decir salir, y clesia viene de kaleo, que es llamar. Entonces literalmente la palabra iglesia significa llamados afuera, ¿sí? O sea, como que la palabra iglesia significa que somos llamados a salir de algo. En este caso la palabra iglesia significa salir después de... Dios nos saca de un lugar y nos pone en otro. Esa es la palabra, lo que significa la palabra iglesia. Llamados fuera o llamados afuera. Esa es la palabra, literalmente lo que significa la palabra iglesia. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia la palabra iglesia, siempre tiene 2 significados, ¿sí? Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Cuáles son esos 2 significados que tiene en la Biblia la palabra iglesia? Y qué responsabilidades tenemos o para qué sirve una iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a empezar, pues como dice aquí la introducción, cualquier lugar puede faltar, todo menos una iglesia, ¿no? Es como que hay lugares donde hay más iglesias que por ejemplo, hay en Cholula, Puebla, creo que dicen que es la ciudad que más iglesias hay. No sé, Brendis, que vive por allá, a lo mejor. En Puebla, en cada colonia, en cada municipio hay una iglesia. En cada esquina hay una iglesia. Así es. Pero es el edificio, como dices, el inmueble. Y pensamos que iglesia se refiere a un lugar específico. Pero vamos a ver que realmente la Biblia, cuando habla de la palabra iglesia, no está hablando de un lugar, está hablando de personas. De personas está hablando. Entonces, aquí nos dice que la definición de iglesia dice: la palabra iglesia usada en la Biblia literalmente significa asamblea o congregación. La Biblia utiliza la palabra iglesia para referirse a 2 cosas distintas: la iglesia universal y la iglesia local. Entonces ahí estamos viendo 2 significados que tiene la palabra iglesia. Entonces vamos a tratar de entender primero cuál es el significado de la palabra iglesia desde el punto de vista universal. Así que vamos, aquí dice: la iglesia universal es el organismo sobrenatural que está formado por todas las personas que han nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. A ver, ¿quién me podría explicar eso? ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista de la iglesia universal, nos dice que son todas las personas que han nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Tal vez para algunos haya aquí 3 cosas nuevas. Primero, ¿qué significa eso de nacer de nuevo?
¿qué es eso de Pentecostés y qué es eso del arrebatamiento de la iglesia? Y vamos a ver que aquí está hablando del concepto universal, porque cuando venga el arrebatamiento no vamos a ver que construcciones estén saliendo del planeta, ¿verdad? Vamos a ver gente saliendo del planeta. Bueno, a ver, ¿quién me explica eso brevemente? Para ver si vamos a entender, porque quizá para algunos sí sean nuevos estos conceptos de la iglesia universal. A ver, ¿quién dice yo? Tres preguntas. Primero, ¿qué es eso de que dice todas las personas que han nacido de nuevo? A ver, ¿qué significa entonces? Vamos por partes. ¿Qué es nacer de nuevo? Jesucristo. Ver- Nuevos creyentes. Ser una nueva criatura espiritualmente en Cristo. ¿Cómo se nace de nuevo? Porque Nicodemo, que era un experto en las cosas religiosas, no entendía bien esto. ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? ¿O ¿Y cómo se nace espiritualmente? Creyendo en Jesucristo, confesando que somos pecadores y reconociendo que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Ok, entonces, bautizándose que, a ver, ahí por hoy la palabra bautismo. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para nacer de nuevo? Para nacer. No, No, gran mistake. En el Espíritu te puedes bautizar, ¿no? Ajá. Es creer en Jesucristo como nuestro único Miren, y suficiente Salvador. La Biblia enseña claramente que cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Entra a morar el Espíritu Santo en él, en ese precioso o preciso momento en que pone su fe en Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo entra a morar en él y es bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no tiene que ver aquí bautismo en agua ni nada. El bautismo en agua viene después. De hecho, la próxima semana vamos a hablar sobre lo que es el bautismo en agua. Exactamente, y de eso vamos a hablar la próxima semana, acerca del bautismo, porque también tenemos conceptos muy equivocados respecto al bautismo, y vamos a hablar de lo que es la Cena del Señor o la Santa Cena, qué significa eso, pero eso será la próxima semana. Entonces aquí, en el Espíritu Santo. Exactamente, cuando uno pone su fe en Jesucristo, en ese momento uno es bautizado por el Espíritu Santo, en ese momento uno forma parte ya del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero aquí nos dice yo estoy en esa etapa. Estás en lo correcto, Marce. Tú ya has sido bautizada por el Espíritu Santo, ya perteneces al cuerpo de Cristo, aunque aún no te hayas bautizado en agua. Eso viene después, eso es consecuencia de lo primero. Okay, vamos bien, Marce, vas agarrándole bien la onda. Entonces, todas las personas nacidas de nuevo son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, que lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Esas son las personas que han nacido de nuevo. Pero fíjense, ahora, otra pregunta, dice, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. A ver, ¿quién me explica eso? ¿Qué es eso de Pentecostés? Porque quizá para algunos sea esto nuevo de Pentecostés. A lo mejor piensan que habla de una denominación o algo así y nada que ver. A ver, ¿quién me explica esto de los primeros creyentes hasta la venida de Jesús? Hasta que Jesús venga en el arrebatamiento. Bueno, a ver, ¿qué otra explicación me dan de Pentecostés? Es una fiesta, ¿no?, que realizaban los judíos. Exactamente. La fiesta de Pentecostés no es otra cosa más que una fiesta obligatoria para los judíos. A ver, los que están viendo la Pascua, los que están viendo Éxodo, se acordarán que el día 14 del primer mes, que era el mes de Abib, en el calendario religioso judío, celebraban la Pascua en el día 14. El día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y 50 días después, por eso se llama Pentecostés, por ejemplo, Penta significa 50. 50 días después era la fiesta de Pentecostés, que eran fiestas obligadas para el judío, aparte de otras. Armandito, ¿tú querías comentar algo? Estaba pensando que cuando Jesús se apareció con los... Después de la resurrección, les bautizó con el Espíritu Santo. De ahí viene la palabra Pentecostés también, ¿no? O no sé si estoy equivocado. Bueno, no que de ahí venga la palabra Pentecostés. Lo que sucede, acuérdense, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, que algunos le han llamado malmente la última cena,
porque en realidad no es la última cena, más bien instituyó la primera cena, más bien debería de ser la primera cena porque es cuando Jesús instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor, así que realmente debería de llamarse la primera cena porque ahí es cuando Jesús instituye la Cena del Señor. Pero como dije, esto vamos a hablar la próxima semana. Entonces, Jesús resucita a los 3 días, ¿sí? Y después les dice a sus discípulos que no se vayan se anduvo apareciendo por 40 días, dice la Biblia. Después de que resucitó, por 40 días estuvo apareciéndosele a sus discípulos, a más de 500 personas, y les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque pronto va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Si él estuvo 40 días, ¿a los cuántos días llegó el Espíritu Santo? A los 10 días, justamente cuando se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Por eso asocian la llegada del Espíritu con la fiesta de Pentecostés, pero la fiesta de Pentecostés ha existido siempre. Lo que pasa es que en esa fiesta fue cuando descendió el Espíritu Santo, exactamente, coincidió con la fiesta de Pentecostés, que ya algún día tendremos la oportunidad de estudiar Hechos 2 y veremos cómo fue eso, ¿no? Bueno, entonces, desde ahí, en ese sermón de Pedro hubo miles de convertidos, ¿sí? Ellos ya son bautizados en el Espíritu Santo, ellos ya pertenecen al cuerpo de Cristo. Y a lo largo de la historia, todas las personas que han ido creyendo en Jesucristo están siendo parte del cuerpo de Cristo, o sea, son parte de la Iglesia Universal. ¿Y cuándo va a terminar esto? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Esto es lo que la Biblia le llama el rapto. Cuando venga Jesús por segunda vez, bueno, antes de que venga por segunda vez físicamente, va a venir, de acuerdo a lo que sea la Biblia, a la altura de las nubes, y todos los cristianos muertos y vivos serán arrebatados al cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Salen primero de los sepulcros los cuerpos glorificados de todos los que ya han muerto, ¿sí? Imagínate cuántos creyentes han muerto desde el día de Pentecostés hasta hoy y los que faltan. Ok, entonces esa es la iglesia de Cristo desde el punto de vista universal. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en su sentido universal, estamos hablando de personas que han creído en Cristo desde Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, hasta el rapto. Entonces, imagínate, todas esas personas formamos la iglesia universal. Por lo tanto, todos pertenecemos a la misma iglesia universal, pero a diferente iglesia local, que es lo que vamos a ver más adelantito. Entonces, vamos a la primera pregunta, dice, según 1 de Corintios 12:27, ¿con qué se compara la iglesia universal? Con el cuerpo de Cristo, le llama el cuerpo de Cristo. Entonces, tú y yo, y todos los que han creído hasta el día de hoy en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, formamos ya parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Sí, en el sentido universal. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Sí, me van a... Todos los que han puesto su fe en Jesucristo formamos parte de una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, desde el punto de vista universal, ¿sí? Ahora, aquí a la iglesia se le compara entonces con un cuerpo. Entonces, más adelante vamos a ver por qué se le compara a la iglesia con un cuerpo humano. Es como una metáfora, un símil, para que podamos entender por qué le llama la iglesia, la Biblia, un cuerpo a la iglesia. Ahora, según 1 de Corintios 12:13, ¿quiénes componen el cuerpo de Cristo? O sea, la iglesia universal. ¿Qué pusieron ahí? Los creyentes. Los que fuimos bautizados en un solo espíritu. Exactamente. En otras palabras, todos los que hemos creído en Jesucristo somos los que componemos la iglesia de Cristo desde el punto de vista universal, ¿sí? Entonces, sean judíos o sean griegos, esclavos o libres, todo el que ha puesto... Entonces, a ver, una pregunta capciosa. ¿Puede haber una iglesia local que sea más grande que la iglesia universal en cuanto a número? No. Lógico que no, ¿verdad? La iglesia universal, porque la iglesia universal abarca a toda la gente que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿sí? Así que imagínense cuántos no han puesto su fe en Jesucristo a lo largo ya 2000 años ya. Entonces esto implica que, por ejemplo, un chino cristiano pertenece a la misma iglesia que nosotros,
desde el punto de vista universal. Una persona que vivió hace 500 años, que creyó en Cristo, pertenece a la misma Iglesia Universal, ¿sí? La Iglesia Universal somos todas las personas que hemos creído en Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. A ver. Una pregunta. Entonces, Moisés y todos los del Antiguo Testamento, ¿ellos no pertenecen a la Iglesia Universal? ¿Cómo está? Yo sabía que Leti me iba a hacer esta pregunta. Bueno, a ver. Ellos ya estaban con Dios porque los iba acompañando durante la travesía. Bueno, a ver, espérenme. ¿Pertenecen o no pertenecen a la iglesia Moisés, Abraham, David, Salomón? ¿Por qué no? A ver. Porque son los que creyeron en Jesucristo. Ajá, exacto. Jesucristo. ¿Y ellos no creían en Cristo? Pero No, Dios no. en Dios creían. Cristo siempre ha estado. También. Jesús siempre ha estado. Y creían en... Inicio del mundo, desde que Dios fundó el mundo, Cristo siempre ha estado. Entonces, Claro. sí pertenecen a la Iglesia Universal. Pero no había estado presencialmente. A ver, Livia, ¿querías decir algo? Veo que estás alzando la mano. Perdón, Livia, ¿querías decir algo? No, es la pluma, hermano. Ah, ok. Y cuando quieras decir con toda confianza, alza tu manito y adelante. Gracias, hermano. Sí, miren, ellos no pueden pertenecer a la iglesia, ¿sí? Porque cuando nace la iglesia. Estamos diciendo... Cuando vino Cristo En Pentecostés. La iglesia empezó en Pentecostés. Ahora miren, aquí hay algunos autores que piensan algunos dicen que la iglesia empezó desde Adán y Eva y que ya existía la iglesia. Otros dicen que empieza con Abraham, la iglesia. Otros piensan que empieza con Moisés. Pero la verdad es que ahorita vamos a ver un pasaje más adelante que Jesús dice: edificaré mi iglesia. ¿En qué tiempo está ese verbo? Presente. No, en futuro. Edificaré, ¿sí? Entonces, lleva will. Edificaré mi iglesia a tiempo futuro, lo cual indica que entonces no existía todavía la iglesia, ¿sí? Acuérdense que la Biblia dice que la iglesia era un misterio, o sea, un misterio no revelado. ¿Qué significa? En Efesios menciona eso, que la iglesia es un misterio. ¿Por qué? Porque la gente del Antiguo Testamento no sabía nada acerca de la iglesia, ni idea tenían. Ellos sabían que el pueblo bendecido por Dios eran los judíos, y que gente que no era judía podía llegar a participar de esas bendiciones al convertirse al judaísmo. Pero a eso se les llamaba prosélitos, a esas personas. No eran judíos propiamente judíos, eran prosélitos, gentiles que aceptaban las creencias de los judíos. Pero había de judíos y prosélitos. Pero lo que no entendían ellos es que algún día, ellos pensaban que así era como iban a ser bendecidas todas las naciones. Nunca se imaginaron que iban a ser bendecidas y delante de Dios iba a ser lo mismo un judío que un griego, como decía el maestro. Ya no hay judío, ni hay griego, ni esclavo, ni libre. Eso es a lo que ellos no comprenden. Este fue un misterio que se revela hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, repito, hay algunos que no comparten esta opinión, pero creo que todo indica que la iglesia nace en Pentecostés porque Jesús dice: edificaré mi iglesia, tiempo futuro, lo cual indica que antes no existía la iglesia como tal. Okay. Pero también otra de las cosas, no sé si esté bien, que no tenían al Espíritu Santo, no moraba el Espíritu Santo en ellos. Esto es importante. Esto es un distintivo bien importante. El Espíritu Santo sabemos que siempre ha existido porque es coeterno, igual que el Padre y el Hijo. Son coeternos, autoexistentes, todo. Pero el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es el mismo ministerio que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre una persona, digámosle David o Goliat, Sansón, Sansón, y les era para un propósito específico,
Ahora, la diferencia en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo ahora mora permanentemente en el creyente. Cuando dice morar viene de la palabra habitar, de habitar permanentemente. O sea que cuando entra el Espíritu Santo en un creyente en el Nuevo Testamento, aunque peque, el Espíritu Santo no se sale, o sea, no se va de vacaciones ni nada, simplemente se entristece por nuestros pecados, pero no nos abandona porque viene a morar permanentemente en nosotros. Eternamente. Exactamente, entonces, y en el Antiguo Testamento no sucedía eso, entonces este es el ministerio bautizador del Espíritu Santo, lo cual eso no se ve en el Antiguo Testamento. Entonces, a la pregunta, ¿pertenecen a la iglesia? No. A la iglesia desde el punto de vista del Nuevo Testamento. ¿Que los vamos a ver en el cielo? Claro que sí, los vamos a ver en el cielo, ¿sí? La iglesia simplemente son los creyentes desde Pentecostés hasta que venga el rapto. Ok, ¿quedó contestado? Sí. Sí, Brendis. Entonces, cuando dices edificaré, quiere decir que cuando venga el arrebatamiento, también ellos van a subir, aunque ya hayan muerto. Cuando dices ellos, ¿a quién te refieres? Cuando dices edificaré. ¿A los del Antiguo Testamento? No, Brendis. No. Bueno, o sea, están allá, pero no tienen cuerpos resucitados. Miren. Eso es lo que me refiero. Algún día, miren, vamos un día, Dios nos permita estudiar el libro de Apocalipsis. Mira, la Biblia dice que cuando Cristo venga, cuando ocurre el rapto, los únicos que van a subir al cielo en ese momento con cuerpos glorificados son los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia. Ok, allá están las almas de los santos, de los creyentes del Antiguo Testamento, pero no tienen cuerpo glorificado. ¿Cuándo van a tener su cuerpo glorificado? Después de la tribulación, ¿sí? Después de la tribulación ellos resucitan, pero algún día vamos a ver eso ya con más lujo de detalle, porque olvídate, de eso hay mucho que decir. Pero ya están ellos allá. Ah, claro. Los únicos que vamos a resucitar van a ser son su alma, pero sin cuerpos glorificados. Los primeros que van a tener cuerpos glorificados va a ser la iglesia. nosotros. ¿Sí? Exactamente. Cristo ya está con cuerpo glorificado. Ok. Entonces ya vimos que quienes componen el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, todo el que ha creído en Jesucristo, desde Pentecostés, que ya explicamos que es una fiesta, y hasta que venga Cristo nuevamente. ¿A quién pertenece la Iglesia según Mateo 16, 15, 18? Aquí hay otra que dicen, voy a mi iglesia, otro gran mistake, ¿verdad? Porque no puede uno decir mi iglesia, porque no es mi iglesia. A ver, vamos a leer ese pasaje, porque este pasaje de Mateo 16 ha dado una de motivos para malos entendidos. Ustedes han escuchado que la doctrina católica enseña que Pedro fue el primer papa. ¿Han escuchado eso? Sí. Que Pedro fue el primer papa y ahora todo papa que hay ahorita, que son los sucesores de Pedro, sí, son como el fundamento de la iglesia. Vamos a estudiar esto, a ver si es cierto que fue así. Miren, vámonos a Mateo 16. Mateo 16 del 15 al 18 nos pide leer aquí. Y voy a pedir a ¿quién me lo quiere leer? A ver, ¿a quién se le echamos la bolita? Tú, Brendis, por favor. Nada más porque es tu cumpleaños te vamos a dejar leer. Mateo 15, léelo y ahorita lo explicamos, ¿sí? ¿Ya lo tienen los demás? Espérame, ¿ya lo tienen los demás? Adelante, Brendis. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Este versículo se ha interpretado como que Jesús está autorizando o nombrando a Pedro su sucesor. Ustedes saben, ¿han escuchado esta expresión de el Papa, el vicario de Cristo? ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? El Papa. ¿Qué significa vicario? Sucesor, el segundo, vicario, representante, el representante de Cristo.
que después de Cristo el que sigue es el Papa. Aquí, su representante aquí en la tierra es el Papa. Por eso dicen el vicario de Cristo, ¿sí? El representante de Cristo o el sucesor de Cristo. Eso es lo que significa. Por eso cuando hablamos del sacrificio vicario de Cristo, estamos hablando del sacrificio sustitutivo, ¿no? Ok. Vamos, aquí para primero entender esto hay que entender un poco más el contexto, un poquito más atrás. Miren, ¿por qué está diciendo Jesús eso a Pedro? Si leemos aquí desde el 13, vamos a leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo que está Jesús diciendo es, hola Rubén, buenas noches, ya te vi por ahí. Buenas, bienvenido. Dice, Jesús está preguntándole a sus discípulos, bueno, allá los de afuera, ¿quién dicen que soy yo? Sí, es lo que les está preguntando. ¿Qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Fíjense, no pierdan el contexto. Eso es lo que está preguntando Jesús. ¿Sí? Ellos dijeron, unos pues dicen que tú eres Juan el Bautista, otros pues andan diciendo que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? Eso es lo que se decía acerca de Jesús. Él les dijo, bueno, ¿y vosotros? O sea, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso era lo que le interesaba a Jesús. Bueno, eso es lo que dicen los demás. A mí me interesa saber qué dicen ustedes acerca de quién soy yo. Y vean aquí la respuesta de Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para un judío decir tú eres el Cristo significa decir tú eres el Mesías, tú eres Dios mismo, porque todo judío sabía que el Mesías era Dios mismo hecho carne, ¿sí? Y aquí lo que está diciendo Pedro es diciendo, tú eres el Dios viviente. O sea, la palabra hijo no la entendamos como que procede del Padre. La palabra hijo de Dios significa Dios mismo. Un judío así lo entendía. Hijo de Dios no significa como decir yo tengo mi hijo que procede de mí. Entonces, Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Déjenme ver dónde está. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús, fíjense lo que le responde, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. A ver, pregunta, ¿cómo fue que Pedro llegó a esa conclusión? Cuando Jesús dijo, ustedes según quién soy yo, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo llegó él a esa conclusión? O sea, ¿alguien se lo había comentado esto a Pedro? ¿O no, porque lo vivió. ¿Lo leyó en su periodiquito? ¿Se lo contó su comadre? Más que eso, mira, en ese momento dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esa conclusión a la que llegaste, nadie te la dijo. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, Dios, ¿cómo podríamos decirlo? Como si por medio de su espíritu tocara a Pedro y le dice, esto es lo que tienes que contestar. Y Pedro dice, eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Y le dice Jesús, bienaventurado eres, porque eso nadie te lo dijo a ti. Tú llegaste a esa conclusión porque mi Padre, ¿sí?, te lo reveló, ¿sí? Por eso fue que llegó a esa conclusión. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, ahí es donde está la confusión. Fíjense, ustedes han escuchado que la palabra Pedro, ¿qué significa? ¿Qué han oído acerca de qué significa Pedro? Roca. Que él era la piedra. Significa la piedra, piedra o roca. Pero miren, les voy a poner ahorita, a ver si lo alcanzan a ver, ¿cómo se llama esta cosa que les pongo? De compartir pantalla, una diapositiva. A ver, voy a tratar de explicar esto. Miren, esto, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Ya. Ok. Miren, este es un Nuevo Testamento griego, ¿sí? Ese es un original en griego, tal como está en griego, ¿sí? Ahora, ven ahí, no sé si alcancen a ver dos rayas azules. Sí. Bueno, miren, este es un libro que se llama Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, o sea que el versículo va en griego y abajo te va poniendo la traducción literal del griego. Entonces, si ven ahí 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjense, aunque nos conozcamos de griego, fíjense, vean cómo está escrita la palabra Pedro.
Pedro. Está con mayúscula, ¿sí? Y vean la otra y dice, y sobre esta roca, ven, alcanzan a ver ahí la palabra roca. Sí. ¿Está escrita igual? No. Hay una diferencia, miren, si cuentan, una tiene 5 letras, la otra tiene 6 letras. Una está con mayúscula y la otra está en minúscula. Una es género masculino y la otra es femenino. Hay diferencias. Pero como Pedro significa piedra o significa roca, y lo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, los católicos han dicho que entonces la iglesia está fundada sobre Pedro, y que en ese momento Jesús está nombrando a Pedro su sucesor. Pero Jesús nunca dijo eso, porque para empezar, en griego no utiliza la misma palabra. Les digo, miren, aunque no sepamos griego, hay diferencias en la palabra. En la primera le está diciendo Jesús, tú eres Pedro, pero la palabra en griego es Petros, que significa piedra. Una piedra pequeña, y dice, y sobre esta Petra, ¿sí?, edificaré mi iglesia. Jesús está utilizando dos palabras bien diferentes. A Pedro le dice, tú eres Petros, ¿sí? Y sobre esta Petra edificaré. Pero como las dos significan roca o piedra, ¿dónde está la diferencia? Que Petros siempre se refiere a una piedra pequeña, y Petra es una peña, una rocota grande, ¿sí? Como la peña de Bernal. ¿Han visto la peña de Bernal? Una roca. Si eso lo dijéramos en griego, eso sería una Petra, ¿sí? Una piedra inmensa, ¿sí? Y Petros se refiere a una piedra pequeña. Pero como Pedro significa también roca, pero se está refiriendo a una roca pequeña, a una piedra pequeña, no es lo mismo Petros que Petra, ¿sí? Bueno, entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿qué es eso de Petra? ¿Alguien iba a decir algo? No. Hoy que dijeron Juan Carlos, ¿no? Ok. Entonces, Jesús le está diciendo, de cierto te digo que tú eres Petros, o sea, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta Petra, ¿cuál era la Petra? Pues justamente lo que acababa de decir Pedro, es una declaración de fe. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa era una confesión de fe sobre esa gran verdad que acababa de decir Pedro. Sobre esa gran verdad se iba a edificar la iglesia, de que Jesús es Dios hecho carne, ¿sí? Esa es la gran verdad, ese es el fundamento de la iglesia. Entonces cuando le dice, tú eres Petros, está diciendo, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta Petra, o sea, sobre esa gran verdad que acababa de confesar Pedro, esa va a ser el fundamento de la iglesia, ¿sí? Entonces nunca está Jesús nombrando a Pedro su sucesor. Y miren, tan es así, bueno, entonces, ¿de dónde sale esto de que Pedro fue el primer papa? Miren, tan eso es falso, nunca vas a encontrar en la Biblia ningún dato que te sugiera que Pedro fue el primer papa. Miren, ¿por qué? En primer lugar, porque Jesús nombró a Pablo apóstol a los gentiles, y Pedro era el apóstol para los judíos. ¿Roma era una ciudad gentil o era una ciudad judía? Era gentil. No entraba dentro del ministerio de Pedro, ¿sí? Segundo lugar, Pedro, cuando está escribiendo su carta a los romanos, los que estudian romanos se acordarán, que él le manda saludos a 27 personas en la iglesia de Roma, y nunca menciona a Pedro. Entonces sería ilógico que si Pedro era el fundador de la iglesia de Roma, pues Pablo le hubiera mandado saludos a él también. Pero nunca aparecen Aristóbulo, Trifena y Trifosa, y un montón de nombres, pero nunca aparece Pedro en eso. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba en Roma. Tercero, porque Pablo había dicho, a mí me gusta ir a evangelizar, pero no sobre fundamento ajeno. O sea, si ya hay un apóstol evangelizando, él dice, yo prefiero ir a donde no haya ido nadie. Entonces, ¿por qué Pablo quería ir a Roma si ya estaba Pedro ahí en Roma? Ya había fundado la iglesia de Roma, ya estaba evangelizando. ¿Por qué Pablo desea ir a Roma si ya estaba ahí Pedro? Entonces, no hay ninguna evidencia en la Biblia de que Pedro haya fundado la iglesia, como nos lo han hecho creer por siempre, ¿sí? Acuérdense que hasta donde está el Pablo se llama la Basílica de San Pedro, ¿sí? No hay ninguna evidencia en la Biblia que Pedro haya estado alguna vez en Roma.
¿sí? Ahora, si ellos dicen que el Papa es el sustituto de Pedro, hay otro gran problema. Pedro era casado. ¿Y ellos qué dicen acerca del celibato que le llaman? Un papa no puede ser casado. Y Pedro era casado. Entonces, ahora, si Pedro hubiera sido el elegido de Jesús para que lo sustituyera, unos versículos más adelante le dice Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás, ¿sí? ¿Sabes? ¿Cómo le está nombrando su sustituto? Y luego le dice: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿sí? Ahora, otra cosa. Vamos a suponer que Jesús hubiera escogido a alguien como sustituto, pienso yo, esto es primera de Juan Carlos, que hubiera escogido a Pablo, en todo caso, porque el mismo Pablo le dice a Pedro: eres un hipócrita, Pedro. Pablo regaña a Pedro. ¿Y cómo? ¿Estás regañando al sustituto de Cristo? ¿Qué te pasa? Pues él no era ningún sustituto de Jesucristo ni su representante. Todos eran igual. Todos los apóstoles eran representantes de Cristo en ese momento, todos, ¿sí? Hoy en día cada cristiano es un representante de Cristo, porque en Corintios dice que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué hace un embajador? Representa a su país. En este caso estamos representando a Cristo. Entonces, los representantes de Cristo aquí en este planeta se llaman la Iglesia Cristiana. Esos son los representantes de Cristo. Entonces, no hay ninguna evidencia de que Pedro haya sido papa alguna vez ni nada, ¿sí? Entonces, esto vino de que esto salió a colación de que la confusión está de que tú eres Pedro. Y como Pedro significa piedra, pues dijeron: y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nada que ver con lo que nos han hecho creer, nada. En griego no dice así, en griego dice: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y luego dice: edificaré, otra cosa ahí, edificaré, decíamos, está en tiempo futuro. Entonces la iglesia todavía no nacía, la iglesia. Cuando Jesús dice edificaré, significa que la iglesia aún no existía, ¿sí? Y luego dice mi iglesia. Entonces la pregunta es: ¿a quién pertenece la iglesia? A Cristo. La iglesia pertenece a Cristo. Entonces cuando alguien dice esta es mi iglesia, no, gran mentira. La iglesia es de Cristo, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero la iglesia es de Cristo porque, como vamos a ver, Él fue el que la ganó con su propia sangre. ¿Hay alguna duda aquí o comentario respecto a lo que acabo de decir de Petra y Pedro negó 3 veces a Jesús, entonces también cómo podía haberlo, ¿no? Exactamente, fíjate. Otro tache para Pedro, ¿verdad? Que ¿cómo iba? Sí. Ok. Y era de armas tomar, acuérdense. Entonces aquí dice el nombre de Pedro en griego, Petros masculino, significa roca. En la frase siguiente Jesucristo usa la palabra griega Petra, otra palabra femenina. Aquí Cristo efectuó un juego de palabras. No dice sobre ti, Pedro, o sobre tus sucesores, sino sobre esta roca, o sea, sobre esa profesión de fe que Pedro acaba de declarar en el versículo 16. Jesús mismo iba a edificar a su propia iglesia basada en el hecho de que Él es el Cristo, el prometido Salvador del mundo. Amén. Acuérdense que ahorita que estamos viendo la Biblia desde Génesis, que empezamos a verla, Dios prometió en Génesis 3:15 enviar a un Salvador, a un libertador. Y toda la historia de la Biblia trata sobre cómo Dios va a cumplir esa promesa hasta llegar a Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice aquí, lee Hechos 20:28. ¿Qué hizo Cristo para comprar la iglesia? A ver, ¿qué pusieron ahí? ¿Por qué decimos que la iglesia es de Cristo? Porque la ganó. ¿Con qué la ganó? Con su sangre. Con su sangre, ¿verdad? Sangre. O sea, Jesús ganó su iglesia o la compró con su propia sangre. Eso es lo que es redimir. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la palabra redimir significa pagar un rescate de alguien? O comprar, pagando un rescate. Bueno, ¿con qué pagó Jesús nuestro rescate? ¿Con oro y plata? Con su sangre. Entonces la iglesia pertenece a Cristo. Él la ganó con su propia sangre, ¿sí? Lo dice aquí, lee Efesios 5:23. ¿Cuál es la posición de Cristo en la iglesia? Si ya dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dentro de ese cuerpo, ¿qué lugar ocupa Cristo?
Es la cabeza, es la cabeza. O sea, es el mandamás, el mero mero, ¿sí? Ese es Jesucristo. Nosotros somos, si tú quieres, el dedo meñique, tal vez otros sean el brazo, otros tal vez sean el pie, pero al fin de cuentas todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero Cristo es la cabeza. Miren, acuérdense que, a ver, voy a tratar de... Somos el barro y él es el alfarero. Exactamente. Miren, voy a tratar de explicar un poco esto del bautismo en el Espíritu. Imagínense una jarra y adentro está contenido el Espíritu Santo, el Espíritu. Cuando uno cree en Jesucristo, haz de cuenta que te metieron en esa jarra. Ya eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ya perteneces a Cristo. Ahora, ya eres un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver ahorita que Pablo utiliza también la analogía del cuerpo para describir. Vamos a ver por qué la Biblia se refiere a la iglesia como un cuerpo. Ahorita vamos a ver. Lee Mateo 28, 18, 20. ¿Cuál es la misión de la iglesia universal? O sea, cuando decimos de la iglesia universal, ¿cuál es la misión de todo creyente? ¿Cuál es su misión? De acuerdo a Mateo. No. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es correcto. Vamos a leerlo porque esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Y vamos a leerlo textualmente. Es Mateo. Miren, dice del 16. Vamos a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense, toda potestad. ¿Qué significa toda potestad? Todo poder. Cristo tiene todo poder. ¿Y cómo se le llama a eso de tener todo poder? ¿Qué atributo es ese de todo poder? Omnipotente. Es correcto. Entonces Jesús está diciendo, soy omnipotente. Y la omnipotencia es un atributo exclusivo ¿de quién? De Dios. Y si Jesús está diciendo toda potestad, o sea, todo el poder, no dice parte, dice todo el poder, ¿qué está diciendo? Soy Dios. Está diciendo, es otro versículo que apoya la deidad de Cristo. Para los que dicen que Cristo no era Dios, pues aquí está diciendo toda potestad me es dada, ¿sí?, en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced, ¿en qué modo están estos verbos? Id y haced. Imperativo. ¿Cómo? Imperativo. No, sí, no, pero yo no me preguntaba en qué tiempo, en qué modo. Acuérdense que modos hay modo subjuntivo, indicativo, ordenando, o sea, imperativo, como dijo Leti. Imperativo es una orden, no es una sugerencia, es una orden, un mandato. Entonces Jesús está mandando a todos sus seguidores, id y haced. Entonces, esa palabra id significa que uno tiene que buscar a la oveja perdida, ¿sí? O sea, a ver si me explico. Si tú estás sentado en tu casa esperando que alguien llegue y te diga, oye, de casualidad, ¿no podrías enseñarme tú la Biblia? ¿Sí? Es muy difícil que eso. Tú tienes que ir y ofrecer tu servicio. O sea, tú tienes que ir y proclamar el Evangelio. Nadie te va a llegar y te digan, oye, platícame sobre el Evangelio. Uno tiene que salir. ¿Ve por qué no es que uno quiera fastidiar a la gente? Porque Cristo nos manda a predicar el Evangelio, es un mandato, ¿sí? Entonces dice, id, ahora, dice id y hacer qué, convertidos o hacer qué? Discípulos, o sea, no basta con que vayas y le expliques el Evangelio, le presentes el Evangelio y la persona diga, creo. No termina ahí tu misión. ¿Qué debes de hacer con esa persona? Alimentar. Enseñarle, exactamente, alimentarlo. Es como un bebé recién nacido, ya nació, pero ese bebé requiere alimento, si no, no va a crecer, ¿sí? Entonces, cuando uno nace espiritualmente, ¿qué tanto podemos saber de la Biblia cuando nos convertimos? Pues únicamente lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz y nacemos en la familia de Dios. Pero ¿cuántas cosas hay más por aprender? Los que son nuevos simplemente están aprendiendo cosas nuevas ahora, ¿sí?, que se requieren para ir creciendo espiritualmente. Si una persona no crece en conocimiento, nunca va a madurar, nunca va a crecer espiritualmente.
que es abandonado en el basurero. Es como un bebé que se abandona en la basurera. Entonces, es id, no dice id y hacer convertidos, dice id y hacer discípulos. Y discípulos implica enseñarles, porque aquí dice, por tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde? ¿A Chinconcuac nada más? No. A todas las naciones. Y luego, ¿qué más hay que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que ir a hacer discípulos, hay que bautizarlos, ¿sí? Y hay que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí Jesús, fíjense, al principio Jesús dijo ser omnipotente. Ahorita, ¿qué está diciendo? ¿Qué otro atributo de Cristo se está atribuyendo? Omnipresente. Y el único que es omnipresente es Dios. Y Cristo está diciendo, y aquí yo estoy con ustedes todos los, o sea, Cristo está aquí y está en China y está en Hawái y está en Perú al mismo tiempo, porque Él es omnipresente. Es el único ser que es omnipresente, es Dios. Y Jesús está diciendo, yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Eso es lo que respecta a la Iglesia Universal, ¿sí? Entonces, resumiendo, la Iglesia Universal no está hablando de un lugar, está hablando de personas. La palabra iglesia significa llamados fuera, ¿sí? Llamados a salir. Entonces, siempre la palabra iglesia se refiere a personas. Desde el punto de vista universal, está hablando de todos los creyentes que han existido desde Pentecostés hasta el rapto. Ahora vamos a ver, a veces la Biblia se refiere usa la palabra iglesia en otro sentido diferente, que es el sentido local. Por ejemplo, Pablo dice, a los que están en la iglesia de Roma, los que están en la iglesia de Filipos, los que están en la iglesia de Colosas, ya está utilizando la palabra iglesia en otro sentido, que ese es el sentido local, ¿sí? Dice, entonces la iglesia local es una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen y se han organizado con el propósito de adorar, servir a Dios, edificar a otros creyentes y cumplir la gran comisión. Entonces, todos pertenecemos a la misma iglesia universal, pero pertenecemos a diferentes iglesias locales, ¿sí? Y una iglesia local estamos hablando de aquí y ahora, ¿sí? ¿Me explico? Por ejemplo, si desde el punto de vista universal podemos decir, pertenezco a la iglesia de Cristo, junto con todos los que han creído en Cristo desde Pentecostés y los que creerán de aquí hasta el rapto. A esa iglesia pertenezco yo desde el punto de vista universal. Pero mi iglesia local es Cofradía. Mi iglesia local es Atlanta. Mi iglesia local está en China. O sea, entonces tanto el chino como tú tienen diferente iglesia local, pero pertenecen a la misma iglesia universal. ¿Me explico? ¿Sí está claro? Sí. Bueno. Ahora, el cuerpo de Cristo. No, el cuerpo de Cristo es todos los creyentes, ¿sí? La iglesia local está... Miren, a ver, nuevamente. La palabra iglesia se refiere a personas, no a construcciones, ¿sí? Desde el punto de vista universal, se refiere a todas las personas que han creído en Cristo desde Pentecostés hasta el rapto. Okay. Y cuando estamos hablando de iglesia local, también está hablando de personas, pero personas que se reúnen en un lugar específico, ¿sí? Ese es O sea, esa iglesia local pertenece al cuerpo de Cristo también, pero es solamente una parte del cuerpo de Cristo. Ok. Ahora, ¿para qué existe una iglesia local? ¿Por qué existimos como iglesias locales? Bueno, aquí vienen los propósitos. Según Efesios 5, 19 y 20, ¿qué debemos de hacer? Según 19 y 20. Dar gracias. ¿Qué más? Alabar al Señor. Cantar, alabar. Entonces, uno de los propósitos de que exista una iglesia local es que nos podamos reunir como creyentes, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, y cantarle alabanzas. Una de las cosas que más extraño desde que ya no hay reuniones presenciales son las alabanzas, ¿sí? Es otro rollo, o sea, alabar, en serio. En serio, haz de cuenta que estás entrando hasta el lugar santísimo por medio de tu alabanza
Y en Hebreos dice que cuando está uno alabando, hasta ángeles se integran en la alabanza, ¿no? Entonces, es algo padrísimo esto de la alabanza. Entonces, uno de los propósitos es, pero no nos reunimos nada más para la alabanza, ¿sí? También dice aquí servicio. Dice, ¿cuál es el mandato de Dios en Gálatas 5:13? Servirnos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Entonces, uno de los propósitos el primer propósito, bueno, no el primero que se menciona aquí es la adoración, ¿sí? Reunirnos, alabamos, ¿ok? Otra es servirnos mutuamente, en amor, como dice, la fe que obra por el amor. Ahora, ¿de qué maneras puede servir uno en su iglesia local? A ver. Limpiando la iglesia. Ese es un servicio. Ese es un servicio. Enseñando la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa se puede hacer en la iglesia? ¿De qué manera puede uno servir en la iglesia? Exhortando, animando. O sea, miren, a veces pensamos que servir en la iglesia es el que se para ahí al frente y predica. O el que está en la alabanza y está cantando, o el que está tocando un instrumento. Tantas cosas que hay que hacer Una pregunta, Juan Carlos, ¿puede Sí. ser también ofrendando? Ofrendando también es otro de los propósitos de la iglesia. Ahorita vamos a hablar acerca de la ofrenda. Miren, cuando uno llega y se sienta en la iglesia, nunca nos preguntamos, ¿alguien vino y puso esa silla aquí? ¿Sí? Alguien, como decía Uriel, alguien vino y barrió la iglesia antes. Alguien está entregando el boletín. O sea, tantas cosas que hay que hacer, pero ahora, normalmente, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, para no... Entonces, uno va a la iglesia a servir, no a ser servido. O sea, va uno con la idea de, en lugar de ir con la idea de que espero que sean de bendición para mí, uno debe de ir con la idea de espero ser yo de bendición para alguien más. Si todos vamos con esa mentalidad, todos nos edificamos mutuamente, porque no vamos a la iglesia nada más a recibir, sino a dar unos a otros mutuamente, ¿sí? Entonces dice, el servicio es la demostración del amor de Dios para con otras personas. Es necesario considerar que cuando servimos en la iglesia, animamos y ayudamos a otros a crecer en su relación con Dios también. Una de las cosas que también contribuye a la iglesia es animar a los desanimados, ¿verdad? A veces puede uno llegar bien desanimado a la iglesia y salir pero bien animado. Otro propósito de la iglesia, dice el 3, evangelismo, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan qué quería decir la palabra evangelio? ¿Qué significa? Las buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, las buenas noticias no son para guardárnoslas, hay que proclamarlas. Entonces, aquí el mandamiento en Cristo de Marcos. A ver, vamos a leer ese versículo porque también ha sido mal entendido este versículo. Vamos a Marcos 16:15, ¿sí? Y vamos a ver qué dice. Porque también aquí ha habido un mal entendido en Marcos 16:15. Miren, aquí nos dice que leamos nada más el 15, pero como aquí somos bien espléndidos, vamos a leer más versículos, dice. Marcos 16:15, ¿ya lo tienen? Abusados porque este versículo ha sido mal interpretado, así como el de Mateo 16 que ha sido mal interpretado, también este versículo ha sido mal interpretado por algunos. Escuchen lo que dice, ¿ya lo tenemos? Aquí el que está hablando aquí es Jesús a sus discípulos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ok, lo mismo que vimos hace rato en Mateo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense, ¿a qué te suena este versículo leyéndolo así aisladamente? Recuerden que cuando leemos un versículo aisladamente podemos llegar a conclusiones erróneas, porque lo está sacando de contexto. Aquí, para empezar, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A qué te suena eso? A que forzosamente tenemos que ser bautizados, aparte de creer. Suena a que tengo que creer y bautizarme para ser salvo. Pero ¿cómo podemos saber que no es eso lo que está diciendo?
Cuando un pasaje parece decir una cosa, hay que analizarlo o examinarlo a la luz de otros pasajes que hablan sobre el mismo tema, ¿sí? Entonces, aquí suena así a primera vista que uno tiene que ser bautizado para ser salvo, ¿sí? Pero para empezar, fíjense lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. No dice el que no sea bautizado será condenado, ¿sí? Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si el no creer es lo que condena, el creer es lo que te salva, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice esto de bautizado? Si lo leemos así aisladamente, suena como que entonces necesito creer y bautizarme para ser salvo, ¿sí? Pero ya vimos en Efesios que dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si el bautismo fuera necesario para ser salvo, ¿sí? Entonces ya es fe más obras, como nos enseñan siempre. No basta con creer en Cristo, aparte hay que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero la Biblia es muy clara, es la pura fe en Jesucristo. El que no cree, lo dijo también Jesús, ya ha sido condenado. Nunca menciona el bautismo. Pablo mismo en Corintios dice, ¿El bautismo no es ¿dónde? el espíritu? No está hablando, no está hablando del espíritu, está hablando del bautismo en agua aquí. Pero, miren, ¿por qué se dice eso? Porque en los tiempos apostólicos, la gente creía e inmediatamente se bautizaba. Ya asociaban una cosa con la otra. Por ejemplo, el eunuco etíope cuando dice, creyó, ¿dónde hay agua para bautizarme? Ahora no hacemos así, ahora la persona cree y se bautiza, pues hasta que la iglesia programa bautizos y todo eso. En ese entonces era creyendo y bautizándose, ¿sí? Ahora, la cosa está en que el mismo versículo lo está diciendo, el que no creyere, ese es condenado. No está diciendo el que no se bautice es condenado, simplemente lo que condena es el creer. Y ahorita vamos a ver otro, el no creer es lo que te condena. Y ahorita vamos a ver en el libro de los Hechos otro versículo que parece ser que enseña que se tiene. Miren, si el bautismo es necesario para ser salvo, entonces sí hay contradicciones en la Biblia. Pero la Biblia nunca enseña eso. Como les digo, una regla de interpretación es un pasaje que esté así medio confuso, hay que entenderlo a la luz de otros pasajes y entonces ver qué es lo que está diciendo, porque a veces, aquí es donde a veces ayuda el griego, es que en el griego está otra palabra y a veces el problema es la traducción. Entonces, ahora vean lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. A ver, ustedes me van a decir, todos ustedes han creído en Cristo, ¿no? Bueno, en mi nombre echarán fuera demonios. Pregunta, ¿quién de ustedes sabe echar demonios? Yo no. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quién habla nuevas lenguas? No me refiero a que Pati va a decir yo hablo nueva lengua, porque esas son lenguas aprendidas. Y cuando habla la Biblia de lenguas, no está hablando de lenguas aprendidas. Las lenguas eran como, para empezar, eran lenguajes humanos, todas las lenguas. De las que habla la Biblia se refiere a lenguas humanas, no a serie de sonidos inarticulados, galimas. No, siempre se refiere a un lenguaje humano. Dice susceptible de traducción, ¿sí? Haz de cuenta, el don de lenguas funcionaba así. Yo me topo con un chino y yo no hablo chino, y en ese momento yo le empezaba a hablar en chino las maravillas de Dios. Ese era el don de lenguas realmente, ¿sí? Ok. Luego dice, tomarán en las manos serpientes. ¿Quién de ustedes se atreve a agarrar una serpiente venenosa? Una de cascabel. Entonces, dice, o si beben cosa mortífera no les hará daño. ¿A bien que se aviente a tomar tantito cianuro? Pero pues si aquí dice que los que creen van a seguir esas señales. Entonces, ¿qué pasa aquí? O dice, o pondrán sus manos sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién de ustedes sana? Traigo un dolor de cintura tremendo. ¿Quién sana? Pero entonces uno dice, pero aquí dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, esto hay que estudiarlo en su contexto. Y si nos vamos al libro de Hebreos, vamos a ver que esas eran señales apostólicas nada más. Señales que siguieron a los que creían, o sea, todo esto que menciona aquí, si vemos en el libro de los Hechos, a Pablo lo mordió una serpiente venenosa y no se murió. Imponían manos y sanaban enfermos, ¿sí? Hasta resucitaban. Todas esas señales fueron en el primer siglo, mientras estaban los apóstoles. ¿Por qué creen ustedes
que nada más en ese tiempo existieron. Porque eran, como dices tú, señales para autentificar su poder, su autoridad ante los judíos. Exactamente. Era para darle validez al mensaje. A ver, Cristo resucitó. ¿Quién les iba a creer? ¿Sí? Cristo promete perdón de los pecados. Pero si hacían un milagro, creían, estos sí vienen de Dios. El hombre por naturaleza es incrédulo. Entonces, si te están diciendo, hablando de Cristo en ese entonces, ¿sí?, que Cristo ya vino, que murió por ti, que ofrece perdón de pecados, pues nadie te creería. Si viendo señales, ¿cuántos no creyeron? Creyeron muy pocos. Viendo señales y viendo milagros, ¿cuántos creyeron? Bien pocos, ¿sí? Ahora, sin señales, ¿en qué concepto tenían el pueblo a los apóstoles? ¿Los tenía como gente bien preparada? Entonces estos son del vulgo, o sea, gente sin preparación. Tal vez si fueran eruditos o algo, a lo mejor les ponían atención, pero decían, estos son pescadores que ignorantes con trabajo hablan o escriben. ¿Quién les hubiera creído? Entonces había un propósito para las señales, ¿sí? Pero una vez que se terminó el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que todas esas señales cesaron, ¿sí? Todo eso terminó. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación completa. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros necesitamos ver que sanen a un paralítico para que puedas creer en Jesús? La Biblia lo dice claramente, la fe viene por el oír, no por presenciar milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no porque se levante un muerto y te hable, ¿sí? Entonces es muy claro esto. Sí, porque sería como condicionar a Cristo, ¿no? Si sanas a mi familiar, entonces voy a creer en ti. Si haces eso, no, andamos por fe, no por vista, ¿sí? Ahora. Esto es correcto. Una vez topé con alguien es que ya me estoy metiendo en otro tema y no quiero salirme demasiado de esto. Me dijeron, ¿ustedes oyeron alguna vez de un dueto de artistas mexicanos que se llamaban las Hermanitas Núñez? Tú, hermanito, las has de recordar. Las Hermanitas Núñez, que cantaban La Barquita y no sé qué. Bueno, una de ellas se convirtió a Cristo y alguien me dijo, ¿supiste que se convirtió? Miriam Núñez, creo que se llama. Tenía cáncer en la garganta y Jesús la sanó y se convirtió. Dije, qué interesante. Le digo, bueno, y si no la hubiera sanado, ¿qué hubiera pasado? Y dice, pues yo creo que no se convierte. O sea, esa es la clase de fe que demanda Jesucristo de nosotros. No. Ver milagros para creer. Y yo no digo que Jesús no pueda hacer milagros hoy en día, pues Él es todopoderoso y ¿quién le va a impedir que mueva su mano? Pero normalmente no es así como la gente viene a la fe. Uno tiene que venir a poner su confianza en Cristo, aunque sigas enfermo, aunque sigas en la pobreza, ¿sí? O sea, en la situación que estés, esa es la fe verdadera. No venimos a Cristo para que resuelva mi situación económica o que me sane, porque muchos grupos prometen esto, ¿sí? Y bueno, saben, esos grupos pague por sufrir y cosas por el estilo, que nada más te sacan la lana y ya, ¿no? Bueno. Y prometen lo que la gente quiere escuchar. Exactamente, y cuando no se los dan, ahí viene el problema. Juan Carlos, una pregunta. ¿Esa se le llama la doctrina de la prosperidad? Es correcto, sí. Es correcto. A ver, Leti nos iba a comentar algo. Ya se le olvidó. Bueno, ahorita si te acuerdas nos dices. Así pasa. Que todas las cosas nos son para bien cuando creemos en Cristo Jesús. Mira, ya como le dijo Cristo a Pablo, bástate mi gracia. Ya con su gracia nos debe ser suficiente como para que ahora todavía le pida que me saque la lotería. A ver, ya se acordó. Sí, perdone, ya recordé que no necesariamente Él tiene que cumplir nuestras necesidades. Él puede, ¿sí? Pero si no está en su propósito para trabajar en nuestra vida, no lo va a hacer. Y yo me pongo a pensar, bueno, si Él me mantiene enferma, si Él me mantiene sin vista, si Él me mantiene sin una pierna, no importa, porque mi primer necesidad es la salvación, ¿sí? Que Él ya pagó en la cruz por mis pecados y que ahora sé que tengo vida eterna. Él realmente ya me lo dio todo y me dio a su Hijo Jesús. Entonces, ya no hay nada más que pedir, ya todo lo que me dé
a partir de ahí es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es correcto, es correcto. La mayor necesidad que tiene todo ser humano es tener a Cristo como Salvador. Pablo lo dijo en Colosenses, en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. Ahora, Dios en su gracia te puede mandar que te saques la lotería, pero ya vimos cuando vimos el tema de la oración, que dice Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, no dice el dicho. Entonces, Dios sabe lo que nos da y por qué no lo da, y lo que no nos da y por qué no nos lo da. Él lo sabe. Bástate mi gracia, dice, ¿no? Ok, vamos a Hechos. Gracias por lo que tiene uno, ¿verdad? Es que mira, la estrategia de Satanás es que en lugar de que pongas los ojos en las bendiciones que Dios te ha dado, te hace que pongas los ojos en las cosas que no te ha dado. Y uno se enfoca en lo que no me ha dado Dios en vez de agradecer lo que ya me ha dado, ¿sí? Y ese es un gran error. No hay contentamiento. No hay contentamiento. Bueno, vamos a Hechos 2:47, porque aquí también hay otro versículo que ha sido más hablando del bautismo. Vámonos a Hechos 2:47. Hechos 2:47, pero vamos a leer un poquito antes, porque esta es una predicación de Pedro justamente en Pentecostés. Pedro y los apóstoles acababan de recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y en ese mensaje se convirtió miles de gente, si no mal recuerdo eran 3,000 personas las que se convirtieron. Pero hay que tomar en cuenta a quién se está dirigiendo Pedro. Se está dirigiendo a judíos que acababan de crucificar a su Mesías. A esa clase de personas a las que se está dirigiendo Pedro. Y entonces dice, vean desde el 36, Hechos 2:36. ¿Ya lo tenemos? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. O sea, le está tirando a todos los judíos aquí, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este que ustedes crucificaron, ya resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Es lo que le está diciendo Pedro a todos los judíos que crucificaron a Cristo. En el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está el problema. Dice, no sé si habían leído alguna vez este versículo, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esto suena a que tengo que arrepentirme, o sea, no basta con poner mi fe en Jesucristo y arrepentirme de mis pecados, sino que además tengo que bautizarme. ¿Suena a eso o no suena a eso? Sí. A eso suena. Acuérdense que la preposición para habla de propósito. Entonces dice, ¿cuál es el propósito de arrepentirse y bautizarse? Dice aquí, para perdón de pecados. O sea, si me arrepiento y me bautizo, recibo el perdón de pecados. Pero aquí nuevamente el problema está en la traducción. En el griego no dice así. Bueno, a veces la preposición para en griego es eis, o sea, una e, una i y una s. Esa es la preposición eis. Y a veces se traduce como para, ¿sí? Pero también tiene otro uso esta palabra. Significa a causa de o como consecuencia de. Entonces, cuando Pedro está diciendo arrepiéntase y bautícese, el bautismo no era más que un acto de identificación. Ellos se arrepentían, ¿sí? Y como les decía, se bautizaban inmediatamente. Como que lo asociaban en una sola cosa, ¿sí? Porque ese era un testimonio. Pedro le está diciendo, arrepiéntanse y bautícense como señal de que se han arrepentido, han cambiado su mente respecto a Cristo y se han arrepentido, y lo que demuestra es eso, su bautismo. Pero la palabra eis también se traduce como a causa de. Entonces lo que está diciendo realmente aquí, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo a causa del perdón de pecados o como consecuencia del perdón de pecados, ¿sí? Ellos se arrepienten, ¿sí me explico? Entonces el problema está en la traducción, más que o malentender. Miren, en todos los idiomas una palabra puede tener diferentes usos. A ver, si yo por ejemplo ahorita digo río, ¿qué viene a tu mente, Brendis? Si yo digo río.
Río, agua. Agua. Que corre. Tú, Armandito, si digo río, ¿qué viene a tu mente? Puede ser un apellido también. Bueno, el apellido es Ríos, pero bueno, tú piensas en un apellido. A ver, otra opinión. Yo sí tengo hambre, pienso en Pollo Río. El Pollo Río. Bueno, y sin embargo... En arbustos, en tierra, pasto, todo. Y sin embargo, ninguna de esas estaba en mi mente. Yo decía río de reírse. Yo me río. Entonces, ven como una palabra, dependiendo del contexto, puede significar diferentes cosas. O banco. Estoy en el banco. ¿Estoy sentado en un banco de madera o estoy en Banamex? Entonces, de acuerdo al contexto, tú te das cuenta. Entonces, aquí el contexto nos da la respuesta, ¿sí? Y el contexto es toda la Biblia, ¿sí? Toda la Biblia. Entonces, debemos de interpretar a la luz del contexto, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es, arrepiéntanse, como consecuencia de que se han bautizado, lo van a demostrar públicamente bautizándose en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Como consecuencia de que sus pecados han sido perdonados, ¿sí? Eso es lo que el bautismo viene siendo como un sello. ¿El bautismo? Sí, viene siendo como un sello. Pero cuando dices bautismo, ¿te refieres al bautismo en espíritu o bautismo en agua? En No, agua. el sello es el bautismo en el espíritu. En el momento que crees, eres bautizado, eres sellado por el Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo en agua? Es un acto de identificación. Cuando alguien se bautizaba en el nombre de alguien, se estaba identificando con esa persona. Acuérdense que yo les dije que la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Vas a la tienda, oye tú, don Chencho, bautíceme esta playera en verde. Significaba que le iba a sumergir en una solución verde, y cuando la saca, ya hay algo que identifica la playera con la solución. Las dos están verdes. Bueno, eso es lo que el bautismo en agua lo que ilustra esta verdad. El bautismo en agua ilustra el bautismo en el Espíritu. Así como fuimos sumergidos en el Espíritu, el bautismo en agua lo que simboliza, y esto lo vamos a ver la próxima semana, por eso no quiero extenderme mucho en esto del bautismo. Lo único que significa el bautismo en agua es, visualmente estás manifestando lo que te sucedió espiritualmente. Al momento que te sumergen significa que moriste con Cristo, ¿sí? Moriste, la muerte de Cristo fue tu muerte, y la resurrección de Cristo es tu resurrección. Entonces, cuando te sumergen, estás muriendo en Cristo, y cuando resucitas, resucitas en Cristo a una nueva vida. Eso es lo que ilustra el bautismo en agua, pero no es ese el que salva. El que salva es el bautismo en el Espíritu, porque es cuando creíste. O sea que el bautismo en agua es un testimonio público para que todos los demás vean que yo he puesto mi fe en Cristo, que soy una nueva criatura. Es correcto. Miren, no voy a entender porque la próxima vez vamos a hablar, pero ¿qué pasa cuando una persona ya fue bautizada antes? Y siempre la duda, yo me bauticé de chiquito, o me bauticé con los testigos o los mormones, ellos me bautizaron, ¿debo bautizarme otra vez? Bueno, vamos, esa respuesta la vamos a dar la próxima semana. Vamos a seguir leyendo entonces aquí. Entonces, vamos ahora sí al versículo que queríamos, el 46, ¿verdad? Sí. 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí es el 46 el que íbamos a leer? 47. No, nos quedamos en el... No. No, nos quedamos en el 36. Empezamos a leer el 36, Japón. Sí, es Hechos 2:42. Hechos 2:42, sí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir su palabra significa los que creyeron, ¿sí? Entonces, todo el que creyó, ¿sí?, se bautizó, ¿sí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, Jesucristo en 3 años y medio de ministerio, ¿cuánta gente creyó en él? Arribita de 500, nada más. Pedro, en su primer predicación, la primera, ¿sí?, ganó 3,000 almas para Cristo. Esto es a lo que se refería Jesús cuando les dijo que les iba a mandar el Espíritu Santo y mayores cosas que él harían sus discípulos. Y muchos han entendido que lo interpretan como que, yo también puedo sanar, yo también puedo hacer milagros. No, Jesús no estaba refiriéndose a eso. Estaba hablando que con el Espíritu Santo
el poder evangelístico de ellos iba a ser mayor que el que hizo Jesús. Aquí vemos simplemente en el primer sermón de Pedro 3,000 personas creyeron. ¿Sí? En el segundo 5,000 personas. Fíjense, en 2 mensajes ya llevaba 8,000 convertidos. A eso es a lo que se refería Jesús. Ahora, ¿qué hacían estas gentes? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina significa en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, la gente se dedicaba a ser enseñados por los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que está hablando aquí de la cena del Señor, y en las oraciones. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia local es la comunión, ¿no? El evangelismo. Dice aquí, porque dice, ¿cuál es el resultado de la buena reputación y testimonio activo de esta iglesia local? El Señor añadía cada día. Pero fíjense, ¿quién es el que los añade? Dios mismo, Cristo mismo. O sea, tú no puedes decir, yo convertí a fulano de tal. No, fue Dios. Y Dios lo añadió a la iglesia. O sea, nosotros no tenemos mérito alguno en nada, ¿sí? Como decía hace rato, creo que dijiste, Uriel, ¿no? El tesoro está, somos vasos de barro, el tesoro es el evangelio. El valor está en el mensaje que damos, no en la persona que lo da. Ok, comunión, punto 4. ¿Con qué se compara la iglesia local en Efesios? ¿Qué pusieron ahí? En Efesios 2:19, ¿qué dice ahí? Miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí está hablando de los miembros, como de la iglesia como miembros de la familia de Dios. Entonces, a veces compara a la iglesia con un cuerpo, a veces la compara como la esposa de Cristo, en otros lo menciona como los miembros de la familia de Dios. Por eso que somos hermanos en Cristo. Por eso somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos en Cristo? Porque compartimos el mismo Padre Celestial todos. Compartimos el mismo Salvador todos, ¿sí? Hemos creído el mismo mensaje todos. Y algún día vamos a compartir la misma gloria todos. Por eso nosotros nunca somos huérfanos, porque tenemos al Padre. Amén. Bueno, dice, la iglesia existe para demostrar el amor de Cristo en la unión de los creyentes. Por ser un hijo de Dios, el creyente pertenece a una familia grande. Todos los demás creyentes en Cristo son sus hermanos. La iglesia local es el hogar de los miembros de esta familia. Cada miembro de la familia ayuda a los demás, así que se gozan en la comunión el uno con el otro. Tener comunión quiere decir tener cosas en común, ¿sí? Ahora, enseñanza mutua. Lee Mateo 28, 19 y 20, ya lo leímos. Ir por todo el mundo predicando el evangelio, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Bueno, entonces, otro propósito de la iglesia local es enseñar. Pero una iglesia, ¿qué es lo que debe de enseñar? ¿Mis opiniones? ¿Lo que a mí se me ocurra? La palabra, lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Y enseñarla con fidelidad, porque a veces uno puede caer en el error de estar sacando versículos de su contexto, ¿sí? Y estamos enseñando otras cosas que no es realmente lo que la palabra quiere decir. Ejemplo, Salmo 24 dice, no hay Dios. ¿Pero quién dice eso? Dice la Biblia, el necio en su corazón. Entonces eso es sacar de contexto, ¿sí? O sea, miren, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y cómo han enseñado eso hoy últimamente? Que creen que la salud física está al alcance de una oración de fe. Y la práctica nos demuestra que no es así, no es así. Entonces, cuando tú estás orando por alguien y se murió, una de dos, o Dios está mintiendo, o yo entendí mal ese versículo. ¿Y qué creen que es lo que sucede? Yo entendí mal. Que yo entendí mal el versículo. Como te digo, si tú interpretas mal el versículo, tu aplicación también va a ser errónea. Entonces, bien importante que interpretemos el versículo correctamente. Para empezar nuevamente el contexto, ni siquiera viene hablando de enfermedad ese contexto, ¿no? Pero bueno, algún día hablaremos de eso. Entonces, ya vimos los propósitos de la iglesia local. Una era adoración. ¿Cuál otra era? Servicio. Evangelismo, comunión, enseñanza. Okay. Dice, lee Efesios 4:13. ¿Cuál es la meta de la enseñanza mutua? A ver, ¿para qué estamos nosotros enseñándonos mutuamente? ¿Qué dice Efesios 4:13? Edificarnos. Para edificarnos. Miren, vamos a leer ese versículo que también es interesante. Efesios 4:13.
Mire, y vamos a leer desde el 11. ¿Sí? Y él mismo, ¿ya lo tienen? 4:11, Efesios. Esta carta la escribe Pablo a los Efesios. Y Pablo dice aquí en el 11. Y él mismo constituyó, cuando dice él mismo, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Okay, aquí vemos varios propósitos. Cristo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, etc. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, para que todos participemos en la obra del ministerio, ¿sí? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está, fíjense, aquí está comparando a la iglesia con un edificio, ¿sí? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, esto de varón perfecto significa que perfecto, que ya no vamos a pecar. No, maduro. Perfecto significa telión en griego, que quiere decir maduro. O sea, que crezcamos en madurez. Perfectos en el sentido de que ya no vamos a pecar. Olvídalo, eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? Podemos luchar contra el pecado, ¿sí? Y en ocasiones caeremos, pero dejar de pecar totalmente hasta que estemos en la gloria, ¿sí? Ahora fíjense, 14, fíjense porque es bien importante aprender de la Biblia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense, ¿por qué debes conocer la Biblia? Pues para que no te lleven al baile. Porque mira, viene un testigo de Jehová, te marea y ya te hizo tambalear tu fe. Dices, ay no, creo que tiene. Viene después un mormón y te lee, te da su sermón y andas de un lado para otro. Por eso dice un niño fluctuante que anda de aquí para allá. Tantito cree una cosa, luego ya cree otra cosa. ¿Y por qué? Porque no conoce lo que dice la Biblia. Se deja llevar por lo que le cuentan. ¿Ven? Es un gran error que tú aceptes una enseñanza que no esté basada en la Biblia, ¿sí? Entonces, a eso le llama Pablo fluctuantes. Entonces, en lugar de ser una persona así, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el ir a la iglesia significa que si Dios me ha dado a mí un don, yo con ese don voy a servir a los demás. Pero a todos les ha dado Dios un don, a todos. Nadie puede decir que no tiene un don. Estamos hablando de dones espirituales. Y ese don espiritual es la herramienta que Dios te ha dado para que con esa herramienta tú sirvas a los demás. Entonces, a uno les da el don del servicio, a otros les da el don de la exhortación, a otros les da el don de la enseñanza, a otros les da el don del evangelismo, en fin. Ahora, pero no hay una sola persona que tenga todos los dones, ¿eh? No hay. ¿Por qué creen que Dios no le da todos los dones a una persona? Uno sí mínimo, uno sí tiene. Algunos podrán tener 2 o 3, pero todos los dones a nadie los tiene. ¿Se va a sentir Dios? Se va a va a envanecer, para orgullecer. Sí, y también para depender unos de otros, porque si no uno se jactaría que tuviera todos los dones, y así nos hace ser un cuerpo, así como el cuerpo depende de la cabeza, de la mano y todo, igualmente dependen unos de otros. Es correcto. En primer lugar, si una persona tuviera todos los dones, se sentiría la mamá de los pollitos. Segundo, Dios no da todos los dones a todos. ¿Por qué? Porque de esta manera todos dependemos unos de otros, ¿sí? Muchos de ustedes tienen dones que yo quisiera tener, la verdad, y no los tengo. Con toda honestidad se lo digo, no tengo esos dones, ¿sí? Pero a Dios, miren, Dios les da unos dones a unos y otros dones a otros, y a otros les da otro don. Y miren, uno de los problemas de los dones es que a veces tú quieres servir con un don que tú no tienes, ¿sí? Y quieres, a mí por ejemplo me gusta cantar,
Pero pónganme a cantar, pobrecito del que está al lado mío, ¿no? No es mi don, aunque me gustaría, no es mi don, ¿sí? Me gustaría tener don de servicio, a veces soy medio flojo, sí. O sea, muchos dones yo no los tengo, como igual que ustedes, no tenemos todos los dones. Y eso me hace depender de otras personas. Por ejemplo, conozco hermanos que son bien organizados, metódicos, todo. Yo no soy así, pero así es mi don. Hay unos maestros que, por ejemplo, ¿han oído a John MacArthur predicar? Sí. Con toda propiedad y todo. Me gustaría predicar así, pero yo cuando menos siento ya se me salió un chascarrillo y no es mi don ese, o sea, así me hizo Dios, así me usará Dios, ¿no? Entonces cada quien tiene sus propios dones para que conoces. Ahora, tan es un error que Dios te dio un don y no lo ejerzas, estás pecando porque para eso te lo dio Dios, y para que lo ejerzas ¿en dónde? En la iglesia, ¿sí? Ya después hablaremos acerca de los dones espirituales, pero bueno, bástenos con saber que Dios nos da un don a cada quien para que sirvamos, ¿sí? Ahora, tu responsabilidad en la iglesia local. Como creyente en Cristo debes unirte a una iglesia local lo más pronto posible. En ella encontrarás líderes y otros creyentes maduros quienes por su madurez espiritual pueden ayudarte y guiarte. Entonces, uno ya pertenece a la iglesia universal, pero todos como creyentes debemos afiliarnos a una iglesia local. Ahora, por eso hay que tener mucho cuidado a qué iglesia local se une uno, porque hay que ver también luego que no todos enseñan la misma doctrina. Pero ahí ya dice el dicho, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre. Por eso, como los de Berea, hay que escudriñar las escrituras para ver si lo que me están enseñando eso es bíblico, ¿no? Ok, debes por convicción reunirte con la iglesia. Cada uno necesita la comunión y el apoyo mutuo que podemos recibir en la iglesia local. En Hebreos 10:25 el Señor nos enseña que no debemos dejar de ¿qué? Congregarnos. Hebreos 10:25, hasta de memoria no lo sabemos. Y considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, como no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice, y más cuando veis que aquel día se acerca. A ver, aquí está diciendo, Dios nos está diciendo que no debemos dejar de congregarnos. Es un tremendo error no congregarse. Miren, normalmente cuando uno anda de capa caída o andas en pecado algo, ya no quieres congregarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanta luz exhibe tu pecado y dices, no, ya no voy a la iglesia, o andas deprimido, o qué sé yo, ya no quiero saber nada, o te están lloviendo tanto los problemas que ya hasta ni ganas tienes de estudiar la Biblia, no tienes ganas ni de ver a ningún hermano en Cristo, pero es justamente lo contrario que tienes que hacer. Cuando te sientas así, es razón de más para estudiar la Biblia, para congregarte, porque si no, va a ser peor. Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y el pecado es una bola de nieve, va creciendo y creciendo. Mejor ponerle stop rápido. Y la mejor manera es congregándote, ¿sí? A veces pensamos que lo que nos sucede a nosotros, nada más nos pasa a nosotros, y resulta que otros hermanos han pasado por eso y te pueden ayudar a salir de esto, ¿sí? Entonces es bien importante congregarse. Y lo dice, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se estará refiriendo ahí? La segunda venida de Jesús. Exactamente. Imagínate que Cristo llegara esta noche, en este momento, ¿y qué nos encontró haciendo? Estudiando su palabra, ¿no? Y si llega y te encuentra peleando con tu mujer, pues qué mala onda, ¿no? O sea, ven por qué es importante pensando que debemos vivir la vida como si hoy fuera a llegar Cristo, ¿no? Y Cristo puede llegar en cualquier momento. Lo que enseña la Biblia es que su regreso es inminente, o sea, puede ser en cualquier momento. Ok, entonces la importancia de congregarnos. Debes observar a los líderes de la iglesia en que te reúnes. Lee Hebreos 13:7. ¿Qué aspectos de su vida debes considerar y qué debes de imitar? ¿Sí? Ahí dice en ese versículo el resultado de su conducta, ¿no? O sea, no porque sea líder, pues tú también debes de ver el resultado de su conducta, ¿no? O sea, ¿cómo les diré? No se trata de... No crean que el líder o el pastor es alguien intocable. Nadie está, aunque sea el pastor, nadie está por encima de la Biblia. Nadie, ¿sí? Será muy el pastor, pero si él está yendo en cosas que van contra de la Biblia, uno tiene todo el derecho de decir, esto no lo dice la Biblia, ¿sí? No como
ovejitas así agachonas, de que a todo decimos que sí. Si no va de acuerdo con la Biblia, uno debe de... Pero si está enseñando de acuerdo a la Biblia, uno sí debe de someterse a ellos e imitar su vida, como dice aquí, imitando su fe. Ahora, debes ayudar a la iglesia local por medio de tus ofrendas. Lee 2 de Corintios 9, 6, 12. Según el versículo, ¿cuántos de los creyentes deben dar? Yo diría, ¿cuántos y quiénes? Todos debemos dar. Todos. Cada uno. Dice, cada uno de, conforme propuso en su corazón, ¿no? Miren, vamos a leer ese versículo de la ofrenda, porque muchos también aquí... ¿Se acuerdan que leímos una vez en la católica, en la Biblia católica, que decía que la limosna perdona pecado? O sea, la Biblia sí enseña que debemos dar dinero, pero lo que no enseña es que sea para que nos perdonen los pecados. Eso no lo enseña la Biblia. Mañana, miren, fíjense, mañana que veamos Éxodo, como asumo que ustedes ya estudiaron Éxodo, en el capítulo 25 empieza Moisés. Dios le está diciendo a Moisés que levante una colecta. Ahora sí, Moisés, haz la vaca. ¿Para qué? Para que me construyan un tabernáculo. Pero lo dijo, todos deben de ofrendar, pero voluntariamente de su corazón. Ese es el modelo que agrada a Dios, que uno debe de ofrendar voluntariamente. Si estás ofrendando porque te sientes presionado, porque alguien te presiona o te coacciona, no estás ofrendando bíblicamente. La ofrenda debe de ser voluntaria. Así que vamos a, ¿cuál dijimos? Ya casi acá. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 9, 6. Segunda de Corintios 9, 6. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice cada uno de, ¿sí? Cada uno, no dice con uno que dé. O sea, todo creyente debe ofrendar. ¿Por qué? La iglesia de Corintio era muy rica, la iglesia en Corinto, pero había gente pobre. Entonces el pobre podía pensar que ese mandato nada más era para los ricos. Y aquí está diciendo, cada uno de como propuso en su corazón. ¿A qué se refiere esto de como propuso en su corazón? Pues el mismo versículo nos lo dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, aquí está hablando de actitud, no de cantidad. Dice, como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, no que te duele el codo, que, híjole, ya llegó la hora de la ofrenda, híjole, estos 100 pesos me dolieron, o estos 50, o la cantidad que sea, me dolieron. No, si te dolió, olvídalo, mejor no lo hubieras dado, porque si no, de todos modos no conta. Ahora, ni por necesidad, tampoco lo hagas porque te sientas que alguien te está obligado, o sea, porque tengo que, es que si no van a ver que yo no ofrendo. No, nada de eso. Debe de ser un gozo para ti, ¿sí? Ofrendar para la obra de Dios. Ahora, ¿será que Dios necesita nuestro dinero para llevar a cabo su obra? Si Él es el dueño de todo, hasta de tu dinero es el dueño. Más bien velo como un privilegio que Dios te permite participar en su obra, ¿sí? Si tú no participas en su obra, pues tú solito te estás quedando fuera de su obra. Solito te estás quedando fuera de su obra, ¿sí? Ahora, aquí no está hablando de cantidad, está hablando de actitud. Ahora, ¿cuánto debemos de ofrendar? ¿El diezmo? ¿Más del diezmo? ¿Menos del diezmo? Bueno, en el Nuevo Testamento en ningún lado se menciona la palabra diezmo, pero sí dice cuánto debemos ofrendar. Vayan a 1 Corintios 16. 1 Corintios, porque ahí sí dice cuánto, ¿sí? Ahora, ya lo tenemos, es un libro antes, 1 Corintios 16, versículo 1. ¿Ok? Dice, ¿ya lo tenemos? Ya. Ok. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cuándo es cada primer día de la semana? ¿Qué día es? Domingo. Ya vemos que aquí ya la iglesia se reunía. Fíjense, la Biblia siempre que se refiere al domingo siempre le dice el primer día de la semana. Entonces, cada domingo dice qué tenían que hacer. Cada uno de vosotros, dice, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas.
conforme a Dios te haya prosperado. Entonces aquí te está dando un principio, la cantidad la determinas tú. No es como en el Antiguo Testamento que era el diezmo, era el 10%, y si vemos era hasta más del 10%, cuando vemos todo lo que la Biblia enseña sobre los diezmos. Aquí dice, como Dios te haya prosperado. Si Dios no te prosperó nada en esa semana, cosa que, pues, si no das, no hay ningún problema. Si Dios te prosperó con 10 pesos, que ganaste 10 pesos, y tú nada más apartas un peso, Dios tampoco se va a enojar porque estés dando un peso, porque dice cada uno de acuerdo a como Dios te prosperó. Pero si Dios te prosperó más, digamos, te hizo ganar, ¿qué? 5,000 pesos en una semana. Sí. Y tú nada más das 20 pesos. Y a la mesera del IPS le dejas 200 pesos. O te gastas más en las caguamotas o en el cigarro, qué sé yo. ¿Sí? Eso, mira, vamos a poner un ejemplo. Nada más tú dime quién da más aquí. La persona que ganó 100 pesos en una semana y dio 10 pesos. O el que dio 50 pesos, pero ganó esa semana 3,000, 4,000 o 5,000 pesos. ¿Quién de los dos dio más? Numéricamente, el que está dando 50. O sea, si vemos por los números, uno está dando 50 y el otro 10. Pero ¿quién lo hizo conforme a Dios dijo? El que dio a Dios. El que ganó menos. ¿Por qué? Acuérdense, hay un ejemplo con la viuda en los evangelios. Nada más tenía una sola moneda y la ofrendó. ¿Qué significaba esto? Un acto de fe. Sabía que Dios le iba a proveer, ¿sí? Entonces, esto de la ofrenda es a veces se toca bien, poco se enseña en la iglesia sobre la ofrenda, porque lo primero que piensa uno es, me quieren quitar mi dinero. Yo fui uno de esos que pensaba eso. La primera vez que fui a la iglesia cristiana, cuando salió de la ofrenda dije, ya sé de qué se trata, se me quieren quitar mi dinero. Y siempre va uno, pero cuando empiezas a estudiar lo que dice la Biblia, ¿sí? Te cae el 20 y dices, lo das con gusto. Dios te lo aquí Pablo dice en el primer versículo, hay un principio. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Es un principio, ¿sí? Ahora bien, miren, dice Pablo, dice aquí, miren, les voy a dar un poco de contexto. ¿Por qué dice Pablo esto? Los corintios, que era una iglesia con lana, Pablo andaba haciendo una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Y les pide a los de Corinto, pues ustedes tienen lana, pues éntrenle con su cuerno, ¿no? Ustedes tienen mucha lana. Y ellos dijeron que sí. Y ya había pasado un año y nada de nada. Y los macedonios, que era otra iglesia que estaba por esa región, esa gente de esa iglesia eran bien pobres. Y cuando se enteran que Pablo estaba haciendo una colecta, le reclaman a Pablo, ¿por qué no nos dejas participar a nosotros? Si Pablo no se ha dicho, pues dice, pues ustedes están bien pránganos, ¿no? O sea, dice, pero ellos lo veían como un privilegio, y entonces Pablo les dice a los corintios, miren, mejor ellos que tienen menos, me rogaron para que los dejara participar, dice, y si les pongo a ellos de ejemplo, es para motivarlos ustedes que tienen más y se están haciendo guajes. Entonces Pablo los está exhortando a que deben de ser generosos a los corintios, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué mucha gente no ofrenda? ¿Sí? Miren, uno dice, yo no ofrendo porque no tengo dinero. Pero Dios dice en su palabra, no tienes porque no das. No tienes porque eres un tacaño, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, mucha gente tampoco no ofrenda porque no sabe qué destino le dan a su dinero, ¿sí? Pero miren, los líderes o los que manejan la ofrenda, la Biblia dice que sí debemos de entregar cuentas. Miren, vean rápidamente aquí un versículo que está en 2 de Corintios. Regresémonos a 2 de Corintios. O sea, porque mucha gente, si los líderes no dan razón de qué le están haciendo al dinero, bueno, no es motivo para dejar de dar, porque tú das y ya Dios juzgará a aquellos. Pero sí desanima, la iglesia sí debe de dar razón. Miren, vámonos a 2 de Corintios. En el capítulo que estábamos, era el 9. Bueno, pero lo vamos a ver desde el 8. Pablo empieza a hablar desde antes del... ¿Qué capítulo? 2 de Corintios 8. ¿8 qué? 8:20. ¿8:20? Sí. Pablo está haciendo una colecta. Va a llevar dinero a Jerusalén. Sí, pero vean lo que dice aquí en el 20. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos,
procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, Pablo podía decir, bueno, Dios sabe, Dios me es testigo que yo no agarro ni un quinto de la ofrenda. Él podía haber dicho eso. Pero dice, no solamente me interesa que Dios lo vea, me interesa que también los hombres lo vean. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si una iglesia no da cuentas del dinero que se está entrando, en qué se está gastando y todo, ¿sí? Satanás aprovecha eso. Se le está abriendo una puerta a Satanás para que la gente ya no ofrende. Si dice, damos y damos, y nunca vemos en qué se está yendo el dinero, la gente se desanima. Entonces, si es responsabilidad de los líderes de la iglesia decir, santo y seña, entró tanto y se gastó en esto. Porque toda iglesia tiene gastos. Miren, una de las cosas que es triste, llega un invitado a la iglesia, alguien que va y no hay ni una Biblia para prestarle. O sea, ¿sí? Una Biblia para obsequiarle a un nuevo creyente. Ahí está una Biblia. No hay estudios didácticos para enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay que pagar luz, hay que pagar, o sea, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Pues tiene que salir de la misma gente que se congrega, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra de las cosas, otra de nuestras enfermedades, debemos de ofrendar y voluntariamente. Ya más adelante hablaremos de esto con más detalle. Ok, entonces, ¿cómo debemos de ofrendar? Voluntariamente, ¿sí? Tu micro, Japón. Sí, perdón. ¿Cómo debemos de ofrendar? Voluntariamente. Debe servir a otros en la iglesia. Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, o sea, una habilidad especial dada por Dios. Ya algún día veremos cuáles son esos dones espirituales. Todos tenemos estos dones para servir y edificar a otros creyentes y para dar gloria a Dios. Según estos versículos, realizar la obra del ministerio ¿es responsabilidad de los líderes de la iglesia o es de todos los miembros de la iglesia? De todos. Es responsabilidad de todos. Todos tenemos que cooperar con nuestro granito de arena en la iglesia a la que nos congregamos, ¿sí? Cuando uno llega a la iglesia, lo primero que debe ver es en qué quiero servir, buscar en qué servir, ¿sí? Muchas veces decimos, es que yo no tengo ningún don. Mentira, entonces le estás diciendo mentiroso, Pablo, porque Pablo dice que todos tenemos mínimo un don y todos podemos servir en algo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de irnos, o comentario. No. A ver, pregunta, duda o algo. ¿Quién es Motos G5? Carla dice. ¿Carla, la hija de Angie? Okay. No, ese es. Ah, a lo mejor sí es Carlita. Bueno, es que nada más voy, pero. Bueno, ¿alguna pregunta? Livia, ¿alguna duda que tengas? Pregunta. Adelante. Adelante. No, todo muy claro, hermano. Muchas gracias. Bueno. ¿Tú, Brendis? Pues sí, adelante, Roberto. Gracias. Adelante. Ahorita que no hay iglesias y que no puedes hacer un diezmo, ¿cómo se podría hacer en este caso? O sea, ¿lo podrías ofrendar, por ejemplo, a alguno de los indocumentados, ayudándoles, dándoles un peso, o a la gente más necesitada? ¿Podría ser? Bueno, mira, si yo voy por la calle manejando y veo una indocumentada y le doy 100 pesos o 20 pesos o un peso, eso no sustituye mi ofrenda a la iglesia. Mira, una manera ahorita que hay pandemia, que las iglesias no están reuniendo, una buena idea es traerme el dinero a mí y yo aquí lo colecto. Mentira, No, muchas iglesias tienen cuentas bancarias. O sea, iglesias grandes y, por ejemplo, en Semilla Mostaza dicen, ponen ahí el número de cuenta y ahí están depositando sus ofrendas. Esto es voluntario. Porque Mira, siguen pagando. Sí, la ofrenda es entre Dios y el ofrendante. Nadie tiene por qué andarte checando cuánto das ni nada. Tú, por eso dice, como Dios te prosperó. ¿Qué tan agradecido estás con lo que Dios te dio? Es ofrendas y de corazón. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Y ahorita que las iglesias no se están reuniendo, algunas iglesias han hecho esto, de depositarlos en la cuenta de la iglesia, ¿no?
Y... Sí, porque se sigue pagando el local y se exactamente, siguen los gastos. También, por ejemplo, si hay alguna cuestión exclusivamente de la iglesia que requiere alguna ofrenda, pues mejor también se puede ofrendar en eso, ¿no? Porque es una necesidad de la iglesia. Digo, por ejemplo, en el caso de los de hermanos que se vayan, cuenta como ofrenda, por ejemplo, los que se van de misioneros a prepararse a institutos y todo eso, y si tú colaboras con algo para sus gastos y eso, ¿puede ser eso parte de la ofrenda de la iglesia o no? No, sí, también todo lo que sea para la obra de Dios es ofrenda para la obra de Dios. Lo que me refiero es que la iglesia local tiene gastos. Es más, la Biblia enseña que el pastor, ¿sí?, es digno de su salario, ¿sí? Sí, fíjense, ¿por qué creen que, ahora que estamos viendo, por qué Dios les exigió el diezmo a las 11 tribus de Israel? Porque la tribu de Leví, que eran los encargados del tabernáculo y de todo eso, ellos no recibieron tierra por heredad. ¿De qué iban a vivir? Ellos se iban a dedicar exclusivamente al servicio religioso en el tabernáculo. ¿De qué iban a vivir? Pues Dios dijo, todos los demás están obligados a dar el 10% para el sustento de ellos. Así es igual en el Nuevo Testamento. El obrero es digno de su salario, ¿sí? Entonces, y uno debe de ofrendar. Mira, uno debe de ofrendar con la mentalidad de que este dinero que estoy dando debe de ser de bendición o va a ser de bendición para alguien más, ¿sí? Así con eso. A alguien le va a ser de bendición este dinero, ¿sí? Pero tristemente, vemos en la realidad que muchas iglesias lucran con esto, tristemente decirlo, ¿sí? Que defraudaron, que sacaron, que ya se fue el pastor o el obispo con el dinero. Tantos casos, pero eso no debe de ser motivo para decir yo no ofrendo ya. Es un gusto realmente desprenderse de lo que Dios te ha dado, porque debemos de entender, si tengo es porque Dios me dio, ¿sí? Y gracias a Dios, una manera y te digo, no es porque Dios necesite nuestro dinero, la obra de Dios va a continuar con tu dinero o sin tu dinero, ¿sí? Ajá. Yo aquí hacia adelante. No, tú adelante, hermano. No, yo lo que le iba a preguntar a Juan Carlos es, por ejemplo, ahorita a ver si entendí bien. Si tú estás en una iglesia local, ¿sí? Tú das tu ofrenda, ¿sí? Esa ofrenda se supone que es para el sustento del pastor, de los ancianos, que es para pagar la luz, el teléfono, pero también ahí hay un derivado para misiones, debe ser. Ahora, si es tu voluntad ayudar a un misionero ya personalmente, que tú tengas el compromiso, eso es diferente, pero no quiere decir que porque tú estés ayudando a un misionero, dejes de ofrendar a la iglesia. Claro, como decía, esas ofrendas especiales no sustituyen tu responsabilidad que tienes con la iglesia local. Una vez Roberto Metz, ¿se acuerdan de Roberto Metz? Me dijo, una iglesia que no es capaz de sostener a su pastor, no debe de estar apoyando misiones, porque su primera responsabilidad es apoyar a su pastor, su sustento, ¿sí? Antes de buscar apoyar en misiones. Pero cuando Dios, por eso algunas iglesias exigen el diezmo, porque así obtienen más ingresos, y hasta te andan checando cuánto ganas y todo, pero eso es totalmente antibíblico, ¿sí? ¿Cuándo han visto que John MacArthur predique sobre el diezmo? Y reciben mucha lana, ¿por qué? Porque enseña los principios que enseña la Biblia acerca del dar. El que siembra escasamente segará, ¿no? Es un principio. Oye, Juan Carlos. Dime. Juan Carlos, pero yo entiendo que Rubén, quiero entender que lo que dice Rubén, que en este caso que él ahorita, por ejemplo, no se están congregando ni nada, ni tienen una iglesia, se puede decir, donde se están congregando. Él de alguna manera quiere ofrendar para el Señor de esa manera, ayudando a las personas que están en necesidad, ¿no? Ajá. No, eso es correcto. Sí, o sea, eso es correcto, sí, pero como digo, el ayudar a otras personas no nos quita, pero para ofrendar en tu iglesia primero tienes que tener una iglesia local. Claro. Si no tienes una iglesia local, ¿cómo puedes ofrendar para la iglesia local si aún no tienes una iglesia local? Por eso hasta afiliarse a una iglesia local
uno debe de saber a qué iglesia te vas a afiliar, porque ahí es donde vas tú a servir, a donde vas a ofrendar y todo, claro. ¿sí? Entonces es necesario. Pero eso no quiere decir que, mira, hay gente generosa que se quita la camisa y ve una necesidad y se están quitando la camisa por cubrir una necesidad, ¿sí? Ahora veamos una cosa. Yo, por ejemplo, no a todo el que me pide en la calle le doy. O sea, a veces siento que Dios me guía. Por ejemplo, a veces hay gente que tú dices, oye, tú puedes trabajar. O sea, si ves una gente, un anciano, una ancianita, pues lógico que le das a un niño. Pero luego gente que ya hicieron de eso su modus vivendi, pues yo no les doy. Porque la Biblia dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Y a veces por estar ayudando a alguien, pero no tiene porque no quiere trabajar, dice la Biblia, que no coma, ¿sí? Pero si tú le estás ayudando al que no quiere trabajar, entonces el que estás mal eres tú, porque le estás fomentando la flojera. Y la Biblia es muy clara, ahí en Tesalonicenses, creo, sí es Tesalonicenses, ¿no? Sí. Que dice, el que no quiera trabajar, tampoco coma. Y vas a ver si no se pone a trabajar. Por eso también hay que saber a quién ayudas, ¿no? Porque mira, no puedes ayudar a todo el mundo porque ¿a dónde pararías? Vas en el metro y en cada estación se está subiendo a alguien que está pidiendo o te está vendiendo algo. O sea, tienes que tener discernimiento cuándo sí y cuándo no, ¿no? Y a veces hasta uno se equivoca, dice, a lo mejor le di a este y lo agarró para emborracharse o drogarse. Qué sé yo, pero en fin. ¿Alguna otra cosa más? Bueno. Adelante, Leti. No, adelante. Sí, antes a Leti, porque si no se le olvida. Yo tengo una duda. A ver. Una duda en cuanto estaba leyendo en cuanto a los tipos de iglesia. Y mencionó a Ruth, que Ruth viene siendo un tipo de la iglesia. No entendí muy bien a qué se refiere, pero me gustaría que tú me lo aclararas. También en cuanto a las iglesias, vemos diferentes tipos de evangelios o de doctrinas. Unos, como estabas comentando hace rato, que creen en la sanación, en las lenguas. Quiero pensar que lo que nos diferencia de esas iglesias es precisamente que ellos creen en ese tipo de dones. Pero a final de cuentas seguimos creyendo en la cabeza, que es Cristo. ¿Estoy en lo correcto? Hay una cosa, quien salva es Jesucristo, no es la denominación. Puede ser bautista, pentecostal, presbiteriana, no es la denominación la que salva. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, Dios le promete vida eterna. Ahora, que algunos están doctrinalmente por otros caminos, bueno, a veces es más bien por falta de doctrina, de sana doctrina, y por eso creen esas cosas. Pero por eso te digo, lo importante es que escudriñemos las Escrituras para ver si lo que dice es verdad. O sea, de que existieron las lenguas y las ciencias, claro que existieron. La pregunta es, ¿existen todavía? ¿Sí? Entonces hay algunos que dicen que sí, otros que yo soy de ese equipo que digo que ya no, pero hay unos que dicen que sí. Pero bueno, como te digo, quien salva es Cristo. Ahora, lo que me preguntabas respecto a Ruth y comparar con la iglesia es porque Ruth fue una mujer redimida, acuérdate, ¿sí? Que Boaz la redimió. Sí fue Boaz, ¿verdad? Boaz la redimió, y entonces de esta manera se asemeja lo que Boaz hizo con Ruth, de que pagó para redimirla, sí, pagó su rescate. Jesucristo pagó por redimirnos, esa es la similitud. A ver, Leti, ¿qué ibas a decir? No, yo iba a comentar respecto a lo que decían, ¿no? Estamos hablando de dar, ¿no? Y como dice la Biblia, más bienaventurado es el dar que el recibir, ¿no? Y creo que hablando de los dones, ese es un don. No todos tenemos el don de dar, porque hay personas que se desprenden de todo y te lo dan, ¿no? Porque tienen ese don, Dios les ha dado ese don. Y yo conozco en mi familia una persona que es dadora totalmente, ¿no? Entonces, él tiene el don de dar siempre. Y sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces es un don. Ahora, otra cosa es lo que Dios nos está pidiendo a todos, que es el privilegio de poder dar para su iglesia, para su obra, ¿no? Eso es correcto, por eso digo, Dios da dones y todos tienen diferente don. Por eso somos un cuerpo. Miren, ustedes conocen, hubo una vez una reunión que se reunieron ya se los he contado, los 5 deditos para ver quién de los 5 era el más importante, ¿sí? Y entonces el dedo meñique decía que él era el más importante.
Y los otros le decían, ¿por qué tú eres el más importante? Dice, fíjense cuando el predicador está hablando, cómo apoya su mano sobre el púlpito. ¿En quién se apoya? Dice, en mí. Pone así su mano. Y dice el dedo anular. No, dice, estás mal, chaparrito. Dice, el más importante soy yo, porque fíjate en el predicador, ¿dónde trae el anillo de su boda? En el dedo anular. Por lo tanto, yo soy el más importante. Y luego dice el dedo medio. Están bien tontos. Dice, fíjense quién es, pónganse de pie todos, ahí se ponen todos. ¿Quién es el más alto? ¿Ya vieron quién es el más importante? Yo soy el más alto. El dedo índice dice, no, están mal, dice, el más importante soy yo, porque ve cómo el pastor siempre que quiere enfatizar algo me usa a mí, dice, por lo tanto, yo soy el más importante. Y le dicen al dedo gordo, a ver tú, chaparrito gordito, ¿y tú qué opinas? Dice, que están bien tontos todos, dice, porque fíjense cómo agarra el predicador su Biblia, dice, y la agarra así, dice, fíjense, se necesitan 4 de ustedes para hacer lo que yo solito hago, dice, así que el más importante soy yo. La conclusión fue, todos son importantes. En la obra de Cristo cada miembro es importante. Tan importante es el pastor como el que barre la iglesia. Tan importante es el que evangeliza como el que reparte los folletos. Hay gente que su vida es evangelizar. A todo mundo le hablan de Cristo, invitan a gente. Cada quien tiene su propio don y todos son igual de importantes. No hay dones que tal vez llamen más la atención, pero a los ojos de Dios son bien importantes. Entonces no es qué tan espectacular sea tu don, sino qué tan fiel eres con el don que Dios te ha dado. Si Dios no te dio el don de enseñar, Dios no se va a molestar contigo porque no das una conferencia o algo, porque no te dio ese don, ¿sí? Entonces, pero si te dio el don de enseñar y no le enseñas ni a tus hijos, pues ¿qué va a pasar? Dios te va a quitar el don. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Bueno, ¿algo más? Rubén, otra cosa, Marce, algo más, Pepe, Cari, adelante, ¿alguna duda? ¿Y quién más falta? Irene, Angie, bueno, el que quiera participar, Yola también. Los que menos han hablado esta noche, adelante. ¿Quién quiere comentar algo ya para irnos? No one. Bueno, pues si ya no hay ningún comentario, pregunta o algo, pues entonces, pues, ¿tú querías agregar algo? No te preguntaba del recuadrito, ¿no quiere hablar? No, Irene, ¿quería decir algo usted? No, todo bien, muchas gracias. Todo bien, muy claro todo. Gracias a Dios, sí. Bueno, pues Uriel, ¿para que nos despida o quién? Ya se nos fue. Aquí está Uriel, nada más que se sentó en el sillón para estar un poco más cómodo. Bueno, ya dile que nos despida ya para irnos a dormir. No, ya aquí está. Hermano, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos regaló y que estuvimos aquí al pendiente. Bueno, en nombre de Dios, Padre bendito, gracias, Señor mío, porque eres omnipotente, porque todo lo puedes y es tu voluntad, Padre bendito, eres omnisciente, porque todo conoces nuestras mentes, Padre bendito, omnipresente, porque estás con nosotros todo el tiempo, Señor, Padre bendito. Gracias te damos, Señor mío, por poner estas palabras en Juan Carlos, Señor Padre, por enseñarnos tu palabra, Señor mío. Gracias porque nos da sabiduría para poder entender, Padre bendito. Te pido que podamos descansar esta noche, Señor Padre mío, y que nos permitas mañana despertar, Padre bendito, y poder tener un nuevo día, Señor Padre bendito. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues que descansen todos. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a hablar sobre lo que es la ofrenda, lo que es la cena del Señor. Esto que es esto de la hostia, la cena, el bautismo, todo eso, ¿sí? ¿Qué enseña la Biblia sobre eso? Es importante. Se llaman las ordenanzas. Bueno, y mañana vemos Éxodo. ¿Se acuerdan que era Éxodo 25, 26, 27 y nos brincábamos al 30? 30, el 28. ¿Sí? Ok.